a través del internet. Estamos en vivo y le damos la gloria al Señor. Esta es nuestra semana en el segmento Conoce Nuestra Gente. Estamos ubicados en el sector La Cuerda, barrio Bucaramones, Toalta, Puerto Rico. Te habla Carmencita Marrero y te doy la más cordial bienvenida. Un cálido saludo de parte de nuestra pastora Carmen Soto. Y en esta ocasión tenemos un testimonio. Y es a través de nuestro hermano Gelson Díaz. Gelson, Dios te bendiga. Dios te bendiga más, Carmencita. Gelson, hay muchas cosas que podemos hablar de ti. O sea, que tú puedes decirle a nuestros hermanos y amigos que nos están viendo. Pero quiero que me cuentes brevemente cómo era tu vida antes de llegar aquí a nuestra iglesia. Bueno, antes de llegar a la iglesia estaba metido en el vicio de las drogas, del alcohol, y estuve delinquiendo en diferentes cosas, haciendo diferentes cosas que no le agradaban ni a Dios ni a la sociedad. Y así anduve alrededor de 30 años más o menos. Gelson, ¿cómo Dios te inquieta a llegar aquí a nuestra iglesia? Y dime, ¿cómo fue esa primera experiencia? Fíjate, fue una cosa bien singular porque una invitación de una hermana de la iglesia, por medio de esa hermana, que el hijo trabajaba conmigo en la misma compañía, me invitaba para que viniera a unos matutinos que daba la iglesia. Estos matutinos se daban en la madrugada del Día de Acción de Gracia, de Thanksgiving, y vine a uno. ¿Y cómo fue el recibimiento que te dieron aquí nuestros hermanos? Bueno, me acuerdo yo que el recibimiento de ellos fue una cosa especial. Nunca había sentido tanto amor en la calle, en todo el tiempo que estuve en la calle haciendo las cosas que hacía, ¿verdad? Y en la calle pues se nos dicen, mira, yo te quiero, tú eres mi pana, que si le dicen muchas cosas a uno, pero verdaderamente un amor fraternal como el que yo recibí esa madrugada de Thanksgiving hace 9 años atrás. Nunca había sentido un amor tan grande, nunca había sentido un amor que fuera tan especial como ese. Qué fecha tan importante, ¿verdad? Acción de gracia. Y a través de los hermanos yo puedo entender que tú recibiste el amor de Dios. Cómo el Señor en ese momento empezó en tu vida a hacer un cambio. Pero quiero que me digas cómo Dios rompe el vicio y rompe el alcoholismo en ti. Bueno, luego del matutino, pues yo comencé a venir a la iglesia así esporádicamente, venía los domingos y entonces pues hubo un momento en que, como decimos en la calle, me escocoté y me puse a tomar otra vez. Ya no estaba ingiriendo tanta droga, pero comencé a tomar otra vez. Y entonces el pastor fundador de la iglesia, el hermano Juan Delgado, fue a mi casa un viernes y yo estaba metido en palo, estaba borracho cuando él llegó y llamó, y él nos llamaba a todos nosotros, mis queridos, y me dice, mi querido, y, a mí no me interesa el estado en que tú puedas estar. Yo lo que vine a decirte es que yo te amo y que Dios te ama tal y como tú eres, y yo te amo tal y como tú eres. Y ven aquí afuera, hablemos un rato, es que yo te necesito, Dios te necesita, Dios necesita gente como tú. Y eso fue lo suficiente para que yo no volviera atrás. O sea que en ese momento tú venías de vez en cuando a la iglesia, aún así estando en el alcohol y en la droga, pero eso fue lo que el Señor rompió en ese momento, un abrazo, unas palabras y sobre todo el amor del Señor en tu vida. Y Gelson, quiero que me digas, ¿cuál fue tu primer llamado que el Señor te hizo? A mí siempre me ha gustado la música, la percusión. Y cuando yo llegué a la iglesia, yo miraba pues los devocionales, pues me gustaba mucho porque esta iglesia es una iglesia que el Espíritu Santo se mueve de una manera tan especial, tan linda. Y yo me veía tocando las congas en los devocionales. Y luego que se acababa el culto, siempre iba guilladito y le daba 2 o 3 golpecitos a la conga. Entonces surgió una situación en la que el hermano que tocaba las congas pues ya no iba a poder hacerlo más, y el director en aquel momento, el hermano Pedro Morales,
me citó y me dijo que si quería ensayar con ellos alguna vez, porque él me había visto tocar las congas, para que así si daba el grado, pues me quedara con ellos. Y gloria a Dios, me quedé con ellos. Y me imagino que en esos momentos tú pensaste lo que el pastor fundador de esta iglesia, Juan Delgado, te dijo en el momento en que te fue a buscar a tu casa: te necesito. Pero es que era que Dios estaba ya en el plan de tu vida, te necesitaba. ¿Por qué? Porque así hace falta los instrumentos para alabar al Señor, para gozarnos, ¿verdad? Y deleitarnos en la presencia del Señor. Actualmente, Gerson, ¿en qué estás trabajando? Bueno, dentro de la iglesia se refiere, ahora mismo estoy como presidente de la Sociedad de Caballeros, como colaborador del altar, hago devocionales, voy a las plazas, trabajo en las plazas como ayudante de sonido y de luces, y también pues hago devocionales también allí en las plazas, y el trabajo que se hace pues de oración en los hogares y demás. Aquí en la iglesia hay mucho trabajo. Es como dice la palabra, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y hay mucho trabajo, y hay un trabajo bueno, hay un trabajo digno, hay un trabajo que hay que hacer. Y sé, porque lo he visto, aquí, donde quiera que a ti te necesiten, ahí tú estás. Tú hiciste ese compromiso con el Señor, lo estás viviendo, estás dando testimonio a la iglesia y a todo aquel que te ve y dice: Dios mío, pero tú eres el Gerson nuevo. Y tú le dices: sí, porque el Señor hizo el cambio en mi vida. Y yo quiero que tú le digas a todos esos hermanos y amigos que nos están viendo a través del internet en estos momentos un consejo. ¿Qué tú puedes decirle a ellos? Mi consejo: sigan al Señor, busquen de Dios como no han buscado de ninguna otra cosa. Si te encuentras en el momento aquel que yo estuve una vez metido en droga, metido en vicios de alcohol, metido con mujeres, delinquiendo de la manera que sea, salte de ahí. Sal de ahí, porque Dios necesita gente como tú y como yo. Dios necesita gente como tú y como yo, que le llevemos un mensaje sano, que le llevemos un mensaje, yo digo fino, a aquella gente que como nosotros, que como yo, estuvo en aquel momento perdido en delitos, en pecados, y creyendo que yo tenía lo mejor y creyendo que yo era feliz. Pero esa felicidad, tú lo sabes bien, tú que me estás viendo en esta hora, tú sabes que esa felicidad no existe, porque luego que se pasa el efecto de la droga, luego que se pasa el efecto del alcohol, luego que se pasa el party, luego que pasan todas esas cosas, nos encontramos en nuestras casas solos y vacíos. Ya yo no estoy así, porque Cristo me rescató, y ahora cuando estoy en mi casa, Dios me sigue a mi casa. El alcohol me seguía por un momento, las drogas me seguían por un momento, pero la palabra de Dios dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Así que busca de Cristo, busca una iglesia donde congregarte, busca la palabra de Dios, y verás cómo va a haber un cambio poderoso en ti, y verás cómo el Señor empezará a trabajar con tu vida, y no solo con tu vida, sino con la vida de tu familia, con la vida de tus amistades, con la vida de todo aquel que te rodea. Y así como me dicen a mí ahora, de lo cual si me enorgullezco de una cosa es de conocer al Señor Jesucristo, y de que me digan: oye, te ves diferente. Y si tú quieres ser diferente, salte ya de ahí, porque ahí hay mucho y todos se perderán. Nosotros tenemos salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga mucho, y que Dios te reconforte en tu sufrimiento, en tu enfermedad, por todo lo que estés pasando en este día. Dios te bendiga. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? El Señor sabe que tú tienes una necesidad, por eso estás ahí. Y quiero que en estos momentos, si tú tienes una petición, tienes alguna inquietud, déjanos saber en el chat. Deja tu nombre, tu dirección y tu petición. Oraremos por la misma. Y quiero decirte que hay esperanza, hay palabra de vida para ti. No te retires, porque eso es lo que tú vas a recibir en breves momentos. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que la paz del Señor sea sobre ti y los tuyos.